mes de marzo, que es el mes de un reino inimaginable. Y cuando nosotros hablamos de reino, aprendíamos la semana pasada que hablamos de un sistema de gobierno. Y es que definitivamente Jesús no vino a traer una iglesia, una religión, una tradición. Jesús vino a traer un sistema de gobierno que la tierra no conocía. Y es el sistema de gobierno del cielo que puede transformarlo todo aquí en la tierra. Por eso cuando tú llegas a una iglesia, hombre, no llegas a cambiarte de religión. No, eso es muy básico como para creer que viene de Dios. No llegas a tomar unas tradiciones y a ver si cumples unas tradiciones y unos requisitos para que Dios te bendiga. Eso es muy básico, eso no viene de Dios. Lo que tú vienes a hacer a la iglesia es a entender cómo opera el sistema de gobierno del cielo a través de tu vida aquí en la tierra. Por eso lo primero que Dios necesita es que tú y yo nos impregnemos del sistema de gobierno del cielo en nosotros para poder establecerlo a través de nosotros. Diga conmigo, en mí, y diga conmigo, a través de mí. El problema es que como no nos enseñan eso, pues no lo establecemos en nosotros y por eso no lo podemos establecer a través de nosotros. Por eso lo que muchas veces conocemos como cristianos es un montón de religiosos que hablan bonito pero viven feíto, que hablan de lo nuevo pero siguen aferrados a lo viejo. Y eso tiene que cambiar. Diga conmigo, eso tiene que cambiar. Pero la única manera para que esto cambie es entendiendo cómo Dios relaciona el gobierno del cielo con el gobierno de la tierra. Y de eso te voy a hablar en esta mañana. Déjame colocar una introducción muy sencilla. En la creación, Dios estableció sistemas de gobierno. Por ejemplo, ¿quién es el rey de la selva? El león, no es Tarzán, es el león. Y el león es el rey del reino animal, porque el sistema de gobierno del cielo también abarca a los animales. Pero el águila también es considerada la reina de las aves, de todos los animales que vuelan. Y Dios estableció modelos, dice, a los animales les voy a establecer un modelo, se llama león. Y le voy a dar al león el carácter para gobernar sobre los animales. Le voy a dar al águila la visión para gobernar sobre las aves. Pero le voy a dar al hombre la identidad para gobernar sobre los leones, sobre las águilas y sobre toda la creación. Por eso necesitamos entender cómo opera el modelo de gobierno de Dios. Dígale al que está a su lado, fuimos diseñados para gobernar. Y vamos a comenzar hoy una serie de 3 enseñanzas. ¿Cuántas? 3. Acerca del sistema del gobierno del cielo, del modelo del gobierno del cielo aquí en la tierra para nosotros. Vamos a hablar acerca del carácter del león. ¿Cómo es el carácter de gobierno de un león representando el reino de los cielos? Vamos a hablar de la visión del águila. Pero también vamos a hablar de la vida de reino que fue colocada en nosotros para gobernar sobre toda la creación. Bueno, excelente. Entonces comencemos hoy hablando del carácter del león. Diga conmigo, el carácter del león. Y he titulado así la predicación de hoy, carácter de león. Y es que el león en la Biblia es un símbolo de poder, es un símbolo de liderazgo. Pero no solamente en la Biblia, también en el reino animal. El león es reconocido por su autoridad, a pesar de que no es tan grande como el elefante, o no es tan rápido como la gacela, o no es tan fuerte como el rinoceronte. Todos los animales del reino animal reconocen el dominio y el gobierno del león por naturaleza. Y déjame decirte esto, el león no es reconocido el rey de la selva simplemente porque sea un atributo de hombres. Esto viene desde el cielo. Déjame enseñarte cómo Dios establece un marco de autoridad, gobierno y dominio sobre el león. Acompáñame al libro de Génesis, en el capítulo 49. Cuando Jacob, el patriarca, el hijo de Abraham y de Isaac, y Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, bendice a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, él declara una palabra de bendición sobre cada tribu de acuerdo a su función. Diga conmigo, bendición, función. ¿Qué significa? Que tú no eres bendecido simplemente porque sí, tú eres bendecido para cumplir una función en esta tierra. Tú eres bendecido por el gobierno del cielo para ejercer una función representando ese gobierno aquí en la tierra. Por eso las bendiciones no son por bendecirte, las bendiciones son para proyectarte.
Y mira lo que dice Jacob cuando ora por uno de sus hijos llamado Judá, versículo 9. Y dice, cachorro de león Judá. ¿Con qué compara a Judá? Con el cachorro de un león. Y le dice, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Dios dice que Judá, dentro del gobierno de la tierra, es comparado con un león. ¿Y qué le entregó a Judá? Un cetro que representa gobierno. Por eso lo compara con el león, porque Dios establece el león como un modelo de gobierno. Entonces, cuando ustedes se pregunten por qué el león es el rey de la selva, porque Dios le dio dominio, poder y autoridad sobre los animales. Eso significa el cetro en la mano del león. Eso significa la autoridad que Dios te ha entregado. El problema es que Dios te ha bendecido y te ha dado autoridad, pero al no estar alineado con el reino del cielo, no sabes cómo utilizar esa autoridad. Y hoy vemos una generación de jóvenes sin autoridad. Hoy vemos una generación de padres sin autoridad. Hoy vemos una generación de empresarios, líderes y profesionales sin autoridad. ¿Por qué? Porque nos enseñaron religión, pero no nos enseñaron carácter de león. No nos enseñaron a tener carácter. Y lo que Jesús vino no fue a coger a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Andrés para darles religión. Jesús vino para darles carácter de león. Diga conmigo, carácter de león. Es más, Jesús mismo, al ser resucitado, ya no es relacionado con un cordero. Ahora es relacionado con un Apocalipsis capítulo 5, versículo 5. Mira cómo presenta a Jesús. He aquí, el león de la tribu de Judá ha vencido. El león de la tribu de Judá en la persona del Señor Jesucristo. Gobierno, poder y dominio. Diga conmigo, carácter. Lo que caracterizó a Jesús fue su carácter. Lo que definió que Pedro fuera quien fue, que Pablo fuese quien fue, no fue su conocimiento bíblico, ni el cargo en la iglesia. Fue su carácter. Diga al que está a su lado, tu carácter te define. Por eso te quiero enseñar a tener carácter, pero no cualquier carácter, porque muchos son llamados para tener carácter de corderos. Por eso son manipulados y terminan en el matadero. No. Jesús vino y nos dijo que teníamos que hacernos como corderos, pero para tener el carácter y ser formados en el carácter para vencer como leones, para pelear como leones, para vivir como leones. El evangelio no forma víctimas, forma vencedores. Por eso yo te voy a dar en esta mañana los 7 elementos del carácter de Cristo como león de Judá, representados en los 7 elementos del carácter del león como representante del gobierno del cielo sobre el reino animal. A ver si aprendemos a dejar de ser tan corderos y a ser más como leones. Porque si tú y yo decimos que somos cristianos, ¿somos qué? Entonces, ¿con qué nos vamos a comparar si no es con el carácter del león de la tribu de Judá? Bueno, excelente. Démosle un aplauso al Señor y comencemos. 7 dimensiones del carácter de un león en la vida de un hijo de Dios. La iglesia, hijos, no es para formar religiosos, porque los religiosos tienen carácter dentro de la iglesia y eso, pero siguen siendo los mismos afuera de la iglesia. ¿Conoce personas así? Es más, hay personas que están metidas dentro de la iglesia, pero no se dejan formar el carácter. Por eso se convierten en infiltrados del gobierno del mundo dentro de la iglesia para impedir el avance del gobierno del cielo. Ay. Y yo te hago una pregunta: ¿quién gobierna tu vida? Tus palabras, ¿qué gobierno están representando? Tus decisiones, ¿qué gobierno están representando? Tus actitudes, ¿qué gobierno están representando? Hoy tenemos una generación de jóvenes sin carácter porque fueron formados por una generación de padres sin carácter y llenaban las iglesias, pero nunca les formaron carácter.
Les formaron religión, pero no carácter. Conocimiento, pero no carácter. Los doblegaron a ser esclavos de un ministerio en favor del crecimiento de un ministro y no en favor del crecimiento de su carácter para la afirmación de su propósito. Ese es el daño que la religión nos ha hecho. Por eso estoy seguro que Dios te sacó de donde te sacó y te trajo a donde te trajo, porque tiene sus ojos puestos en ti para formar tu carácter, darte propósito y llevarte a vencer junto con Cristo. Siete elementos del carácter de un león. Primero, diga conmigo, identidad. La identidad es la base del carácter. El problema de las personas sin carácter es que tienen problemas en su identidad. El león sabe quién es. El león no necesita decir, ay, si yo fuera tan grande como el elefante. Ay, si yo fuera tan veloz como la gacela. Ay, si yo tuviese la melena tan bonita como la del caballo. Ay, si yo fuera... No, el león sabe quién es, sabe para qué fue diseñado. Por eso tiene el carácter para enfocarse en aquello para lo que fue proyectado. Pero hoy tenemos una generación de cristianos que se vive comparando con los demás, que vive todo el tiempo frustrándose por lo que tiene la hermana o por lo que tiene el hermano. Porque él sí y yo no. Porque a él sí le abraza y a mí no me abraza. Tengo gente que se ha ido de la iglesia porque viene, pero no quiere ser formada en carácter. Quiere ser mimada en inmadurez, mimada en religiosidad. Porque vienen a esta iglesia a hacer lo mismo que hacían en otra iglesia. Pero yo quiero decirte que si tú vienes de un lugar en que no formaron tu carácter, no llegaste aquí a seguir viviendo lo mismo. Dios te trajo aquí para formar lo que no formaron allá. ¿Bueno o excelente? Necesitamos entenderlo, pero eso se llama identidad. Tu valor no depende de lo que Dios le dio a otro, depende de lo que Dios le dio a cada uno de los que están aquí. Por eso, déjame decirte algo, tú tienes lo tuyo. Tú tienes lo tuyo, diga el que está a su lado, tú tienes lo tuyo. El problema es que estamos tan enfocados en lo que no tenemos que dejamos de valorar y reconocer lo que sí tenemos. Y entonces estamos enfocados en lo que Dios le dio al otro. Por eso no usamos lo que Dios nos dio a nosotros. Estamos enfocados en venir a pedir lo que no tenemos. Por eso no venimos a utilizar lo que sí tenemos. Eso se llama identidad. ¿Hasta cuándo te vas a quejar de lo que no tienes? ¿Hasta cuándo vas a seguir rogando y orando por lo que todavía Dios no te ha confiado? ¿Acaso no has entendido que no te lo ha confiado porque no tienes el carácter para administrarlo? Pero si usas correctamente lo que ya tienes, diga conmigo, lo que ya tengo, vas a desarrollar el carácter, diga conmigo, carácter, para que Dios te pueda confiar lo que todavía no tienes. Bueno, excelente. ¿Cómo se llama eso? Diga conmigo, identidad. El valor de los leones no lo definen los demás animales. Al valor de un león no le hace ni cosquilla la risa de una hiena. El carácter de un león no se intimida por los ladridos de un perro, ni por la velocidad de una gacela, ni por el tamaño de un elefante. Escúchame, lo que define tu carácter es tu identidad. Porque tu identidad y tu valor vienen del que te diseñó, del que te equipó, del que te rescató, del que te sacó, del que te salvó y del que te está dando aquí una nueva oportunidad. Y si tu identidad y tu valor dependen de Él, ¿por qué sigues poniéndole cuidado a los que están a tu lado? Déjame darte esta frase para tu Facebook, para que aprendas a cuidar tu identidad. Los leones no se distraen con la risa de las hienas ni con los ladridos de los perros. Así que ladre el que ladre, pero tú avanzas por tu propósito. Pero ¿cuántas veces te has distraído por un montón de perros que te ladran? Déjame decirte que perro que ladra, y al que está a su lado, entonces ¿cuál es tu susto? Las hienas se ríen, pero no porque estén felices. Se ríen porque les da nervios cuando se paran frente a un león. Hay un montón de hienas alrededor de ustedes. Hay un montón de hienas alrededor de nosotros que se quieren burlar de nosotros, pero lo que tú no sabes es que se burlan de ti porque le intimida lo que Dios ha puesto en ti.
No te distraigas más. Hienas que se burlen siempre van a haber, perros que te ladren siempre van a haber. El problema no es que te ladren o que se rían. El problema es que pierdas tu valor y tu identidad por lo que ellos dicen. Porque tú fuiste diseñado para tener un carácter de león, pero tu identidad la define el león de la tribu de Judá. Segunda característica, diga conmigo, mentalidad. Diga conmigo, mentalidad. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Proverbios que tal cual es el pensamiento en el corazón del hombre, tal cual es él. Por tanto, tu mentalidad es el sello de tu carácter. Tu carácter es tan bueno como lo es tu mentalidad. Tu carácter es tan firme como lo es tu mentalidad. Tu carácter es tan valioso como piensas de ti misma. Pero si tú todavía sigues pensando que tu valor ya no es el mismo por lo que te hizo el Héctor, el Otavio, que tu valor ya no es el mismo por lo que te hizo Wendy Magola o por lo que te hizo, si tú sigues dudando de ti por haberte relacionado con personas incorrectas, solo significa una cosa: sigues siendo una persona incorrecta. Porque la única razón por la cual tú y yo nos hemos relacionado con personas incorrectas es porque éramos igual de incorrectas. Pero si todavía te sigue definiendo en tu mentalidad lo que esas personas te hicieron, lo que esas personas te dijeron, es porque sigues siendo una persona incorrecta, aunque vengas a la iglesia correcta. Oye, santo de Israel. No es la iglesia lo que hace la diferencia, la palabra que se predica en la iglesia. Porque la palabra que se predica en la iglesia tiene el poder de cambiar tu mentalidad. Y si cambia tu mentalidad, afirma tu identidad y va a darte el carácter para hacer lo que Dios quiere que hagas. Déjame decirte esto: el león enfrenta a sus enemigos sin retroceder. Mira los videos por YouTube. El león no retrocede frente al cocodrilo. El león no retrocede frente al elefante. El león no retrocede frente al rinoceronte. Y no retrocede no porque no tenga miedo, sino porque su mentalidad es de avance, es de proyección, es de conquista, de dominio, de gobierno, de autoridad. El león solo retrocede frente a un animal, la leona. Pero eso ya es otro asunto, eso ya yo no me meto con eso. Si no, eso ya es para otra enseñanza ya. Pero escúchame, el león fue diseñado con la mentalidad correcta. Y la única forma para tener la mentalidad correcta es que guardó su identidad y su valor. El león en su mente no ve amenazas, el león en su mente ve oportunidades. Y cuando las hienas se le ríen, el león las mira y no ve una amenaza en la risa de ellas, ve el almuerzo. Miles Monroe dice que cuando un león enfrenta a un elefante, el león dice: wow, voy por mi almuerzo. Y el elefante con la mirada del león dice: uy, no, yo no soy almuerzo. Y se va. Por la mentalidad con la que enfrenta lo que tiene que enfrentar. Ahora yo te pregunto, ¿no qué estás enfrentando? ¿Con qué mentalidad lo estás enfrentando? ¿Con la mentalidad de la pobrecita? ¿De la abandonada? ¿Del rechazado? ¿Del fracasado? ¿De la víctima? Pues déjame decirte que eso es el resultado de rodearte de hienas. Piensas como hiena. Ese es el resultado de valorar a los que ladran. Por eso muchos cristianos solo ladran, pero ya no rugen. Oh. ¿Aló? Diga al que está a su lado, ¿ladras o ruges? Por tanto, en la mente de un hombre y una mujer con carácter de león no hay amenazas, hay oportunidades. Y eso que estás enfrentando, te quiero decir, no es para destruirte, es para proyectarte. Pero solo podrá proyectarte si cambia tu mentalidad. Pero si sigues con la misma mentalidad de arruinado, de fracasado, de perdedor, siempre te va a derribar. Siempre te va a destruir. Y no es porque la circunstancia sea grande, sino porque tu mente es pequeña. No es porque el problema sea gigante, sino porque tu pensamiento de ti misma es mínimo. No es la adversidad. Por eso de pronto usted ve personas y usted dice: wow, ¿cómo puede enfrentar lo que enfrenta y seguir sonriendo? Diga conmigo, mentalidad.
No, de otros ya hubiese mandado todo y se hubiese ido para la casa. Mentalidad. Por eso necesitas mentalidad de león para enfrentar lo que tienes que enfrentar con el carácter correcto. El carácter de los que vencen, de los que avanzan. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que avanzamos por proyección. Pero para eso se necesita carácter. ¿Ha visto personas que usted las ve flacas, ojerosas, cansadas, sin ilusiones porque las echaron del trabajo? ¿Porque se les acabó el matrimonio? ¿Porque quebraron en un negocio? Y ni siquiera fue la pérdida. ¿Sabe por qué las personas se dejan aplacar? Por su mentalidad. Porque tienen una mentalidad determinada y, ay, que ahora cómo se irán a burlar las hienas de mi casa. Ay, ahora cómo me irá a ladrar el perro de mi... cualquiera de esos perros que hay por ahí. Mira por qué se ríen algunas esposas. Escúchame. Necesitamos entenderlo, que lo que te tiene en una actitud incorrecta no es lo que tienes que enfrentar, es la mentalidad con lo que lo estás enfrentando. Pero recuerda, para ser aprobado tienes que ser probado. No hay un solo ganador sin enfrentar una batalla. Daniel no sería Daniel sin el foso de los leones. Sadrac, Mesach y Abednego no habrían hecho historia sin el horno de fuego. José no sería José sin el pozo, o sin Potifar y la mujer de Potifar, o sin la cárcel. Y quiero decirte, tú y yo no seríamos lo que hoy somos de no ser por todo lo que hemos tenido que enfrentar. Pero si estamos aquí es porque lo enfrentamos, ganamos y avanzamos. Dale un aplauso al Señor. Por tanto, déjame darte esta frase para tu Facebook. El temor te paraliza, pero la fe te impulsa. El temor te paraliza, pero la fe te impulsa. Eso significa que se vale sentir temor. Se vale sentir temor. Por eso cuando Jesús confrontaba a los discípulos porque se paralizaban, porque se agüitaban, decían por ahí, porque se amedrentaban, pues era por una sola razón. No porque les estuviera diciendo no tengan temor. Lo que les estaba diciendo es, ¿por qué temen? ¿Por qué qué? Hombres de poca. Jesús no les confrontó el temor, les confrontó la falta de fe. Porque a menor fe, mayor temor. Pero a mayor fe, se vale sentir temor. Pero si lo impregnas de fe, vas a tener el carácter correcto, la mentalidad correcta y la identidad correcta para avanzar en medio de lo que estás viviendo, pase lo que pase, te digan lo que te digan, suceda lo que suceda, porque tú y yo fuimos llamados para avanzar, para ganar, para prosperar, para sanar, para vivir la vida que Dios preparó para nosotros. No te conformes con una vida menor a la que Dios preparó para ti, porque simplemente escuchaste hienas o te intimidaron ladridos de perro. Aló. El temor te paraliza, pero el temor es un asunto de mentalidad. La fe te impulsa, pero la fe es un asunto de mentalidad. Déjenme se lo explico de esta manera. ¿Qué es fe? Creer en lo que Dios dice. Por tanto, si la fe es creer en lo que Dios dice, significa que el temor es creer en lo que Dios no dice, pero otros dicen. ¿Qué han dicho de ti? ¿Te relacionaste con personas narcisistas, manipuladoras, inmaduras, arrogantes, orgullosas, soberbias? Déjame decirte que la característica de esas personas es que nunca van a asumir su responsabilidad y por tanto siempre te van a hacer responsable a ti de todo lo malo que sucedió. Y si le creíste, escúchame, si le creíste, hoy vives con temor porque crees que todo es tu culpa, que todo lo que tú haces está mal y que todo el mundo te va a lastimar. Pero eso no es lo que Dios dice de ti. Eso no es lo que Dios dice de ti. Cometiste errores, pero eso no es un problema. Tomaste malas decisiones, eso no es un problema. El verdadero problema fue no haber aprendido en medio de esos errores, no haber aprendido en medio de esas malas decisiones.
Nelson Mandela dice, yo nunca pierdo, yo gano. Por tanto, el problema de tu mentalidad no fue lo que viviste, sino lo que elegiste aprender de lo que viviste. Y si aprendiste de las hienas, perdiste tu carácter. Pero si aprendiste del león de la tribu de Judá, eres imparable. ¿De quién estás aprendiendo? Pregunta al que está a tu lado. ¿Quién te está enseñando? ¿A quién estás buscando en medio de la prueba? Porque la persona a la que buscas en medio de la prueba determina las palabras que estás escuchando en medio de la prueba, y las palabras forman pensamientos y los pensamientos establecen creencias. Por eso lo que tú crees hoy es el reflejo de las personas que te rodearon cuando enfrentaste la crisis ayer. ¡Wow! Y el apóstol Pablo te lo advierte y te dice, cuidado, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por tanto, lo que sea que esté dañado en tu mentalidad comenzó con una conversación. No es que te creas mejor, es que ya no estás en el nivel de las hienas, tienes que dejarlas atrás. No es que te creas más importante, es que ya no estás al nivel de los perros, tienes que dejarlos atrás. Porque un perro, ¿qué hace? Ladra. Y un león que se cría con perros jamás ruge, siempre ladra. Me estoy haciendo entender con eso. ¿Qué voces estás escuchando? Porque esas voces definen tu mentalidad, y tu mentalidad es el sello de tu carácter. Bueno, excelente. Tercero, identidad, mentalidad. Tercer elemento del carácter de un hombre de Dios, de una mujer de Dios: autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y es que la autoridad es el propósito del carácter, porque el reino es un sistema de gobierno que se ejerce a través de un manto de autoridad. Pero déjame decirte esto: toda persona, dice Romanos capítulo 13, versículo 1, que toda persona que se resiste al gobierno de Dios, se resiste a la autoridad establecida por Dios. Oh, qué tremendo. Por eso, cuando una persona me ofende, cuando una persona me agrede, cuando una persona habla mal de mí, no es por mí, es porque en el corazón esa persona se ha resistido al gobierno de Dios y se resiste a todo lo que ejerce autoridad de parte de Dios. Por eso no te dejes intimidar por las personas que no reconocen tu autoridad. Lo que pasa es que no tienen cómo reconocer tu autoridad. El león gobierna su territorio. Por eso cuando otro león o un animal cualquiera entra en el territorio del león, ¿qué hace el león? Lo defiende. Porque la autoridad, y apréndete esto porque me rompió la cabeza, la autoridad es el recurso que Dios te ha dado en tu carácter para proteger, diga conmigo, proteger todo lo que está bajo tu responsabilidad. El problema es que la gran mayoría fue formada para ser irresponsable. Por eso, en lugar de proteger lo que está bajo tu responsabilidad, perdiste autoridad cuidando lo que no es tu responsabilidad. Tú no eres responsable de la tía Maruja. Tú no eres responsable del primo Agapito. Si eres casado, si tienes hijos, tú no eres responsable de tu papá, no eres responsable de tu mamá. Si tus hijos ya salieron de la casa, tú no eres responsable de tus hijos. Un hijo que busca que sus padres se hagan responsables es un irresponsable. Un padre que quiere hacer a sus hijos responsables de su irresponsabilidad es un irresponsable. Y el problema es que somos felices asumiendo la responsabilidad de otros. Y cuando tú asumes una responsabilidad que no es tu responsabilidad, pierdes autoridad para proteger lo que sí es tu responsabilidad. Por eso tu hogar está en la inmunda, pero el hogar de tu hermana, ahí lo sostienes tú. Esposos que su vida financiera está en la inmunda, pero ahí miran cómo sostienen la economía del irresponsable de su hermano. Autoridad es carácter, hijos. Autoridad es carácter. Por eso, si tú no tienes el carácter para proteger lo que es tu responsabilidad, no tienes autoridad porque no eres responsable. El león
defiende su territorio con su vida. ¿Por qué? Porque su territorio, sus cachorros son su responsabilidad. ¿Aló? Pero la autoridad está conectada con algo que es una palabra maravillosa. Diga conmigo, obediencia. Por tanto, no puedes ser autoridad si no estás bajo autoridad. Un ejemplo sencillo. Resulta que tú eres un mentiroso en tu casa, pero le quieres decir a tu hijo que no diga mentiras. ¿Qué perdiste? Y el problema es que tenemos dentro de los modelos de paternidad un nivel muy alto de incoherencia. Como no funcionó el matrimonio, entonces yo voy a hablar mal de su papá, yo voy a hablar mal de su mamá, pero papito, tienes que respetarme a mí. Pero si tú no respetas a mi papá, ¿cómo yo te voy a respetar a ti? Incoherencia. Por eso muchos cristianos no tienen autoridad, porque hablan lo correcto, pero desobedecen viviendo lo incorrecto. Por eso no hay carácter en los cristianos. Por eso hay cristianos de doble moral. ¿Tú sabes cómo conocer a un cristiano de doble moral? ¿Quieren que les dé la fórmula para tener discernimiento espiritual? Dios me la entregó hace muchos años. Si quieres un cristiano de doble moral, escúchalo cómo habla de los demás. Porque un cristiano de doble moral siempre está en función de criticar y juzgar a los demás. Por eso toda persona que te venga a hablar a ti mal de otra, ten la certeza que siempre va a ir a otra a hablarle mal de ti. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Pero el problema no es que hablen. El problema es que cuando una hiena habla, ¿quiénes le entienden el lenguaje? ¿Hay las otras hienas? ¿Alguna vez has visto un libro o un video en YouTube de una hiena charlando y un león poniéndole cuidado? No, los leones no pierden el tiempo hablando con las hienas. ¿Me vas a hablar mal de tu primo Gustavo? Llamémoslo y hablemos delante de él. Pero no, muchos de ustedes hablan mal de personas porque alguien vino a hablarles mal de esa persona. Faltos de carácter, hipócritas, doble moral. No ustedes, los que hacen eso, porque ustedes no lo hacen, gracias a Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Pero es que usted conociera a mi marido, pastor, ¿cómo no hablo mal de él? No hables mal de él. Ve y busca una guía con la persona correcta, pero no hables mal de él, porque el que habla mal de su familia habla mal de él mismo. Es que mi papá se equivocó conmigo, pero no tienes por qué hablar mal de él, porque una cosa es que una persona se equivoque contigo y otra que tú vivas una vida de equivocación por lo que esa persona hizo contigo. Y eso significa que no tienes autoridad, porque no tienes la responsabilidad de cuidar lo que es tu responsabilidad. ¿Conoce cristianos así? Bueno, yo también conozco cristianos así, pero Dios me encomendó una iglesia para que los cristianos no sean así. Bueno, excelente. Denle un aplauso al Señor. Por eso tu obediencia es el combustible de tu autoridad. Tu obediencia es el combustible de tu autoridad. ¿Quieres tener autoridad en tu casa? Demuéstrale a tu familia que puedes ser obediente en tu casa y afuera de tu casa. A veces tenemos que enfrentar problemas, hijos, porque queremos ayudar a personas que están por fuera ya de nuestra dimensión de responsabilidad. Y es que tú no puedes ayudar a alguien que está por fuera de la dimensión de tu responsabilidad. Pastor, ¿y cómo sé que está por fuera de mi responsabilidad? Porque es responsabilidad de otro. Si tú te separaste y tu hija se fue con la mamá o se fue con el papá, ¿de quién es la responsabilidad? De quien estableció la cobertura. Y por más que tú quieras ayudarlo a cambiar, no lo puedes ayudar a cambiar hasta que Dios no te devuelva esa responsabilidad. Pero mientras llega la responsabilidad, ¿qué tienes que ejercitar? Tu autoridad. Porque aunque tu hija no viva contigo, aunque tu hijo no viva contigo, Él está viendo tu obediencia.
Él está viendo tu compromiso. Él está viendo cómo tú te comportas delante de Dios. Y cuando esa niña, cuando ese niño puede elegir, va a elegir la coherencia, va a elegir el carácter, va a elegir la autoridad, porque eso es responsabilidad. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Ya te sacaron de un trabajo, ya no es tu responsabilidad. Ya saliste de tu casa, ya no es tu responsabilidad. Ya te casaste, hay cosas que ya no son tu responsabilidad. Por eso aprende a diferenciar entre familia y parentela. Familia es lo que está bajo tu responsabilidad. ¿Y qué es lo que está bajo tu responsabilidad? Lo que se sujeta a tu autoridad. Porque tú no puedes responder por alguien que no se sujeta a tu autoridad. Entonces, yo como pastor, dice la Biblia, que debo cuidarlos a ustedes como quien le tiene que dar cuentas a Dios. O sea que ustedes son mí. Pero para yo cumplir con mi responsabilidad, tengo que ejercer sobre ustedes. Y autoridad no es obligarte o prohibirte, no soy quien para hacerlo. Es enseñarte, guiarte y mostrarte con mi ejemplo. De obediencia. Porque la obediencia es el combustible de la autoridad. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay personas que tienen una visión diferente y eso está bien. Por eso yo prefiero decirle a una persona cuando tiene una visión diferente, cuando ya no reconoce mi autoridad, que antes de que caiga en algo incorrecto, se busque otro pastor, otra iglesia, otra autoridad. ¿Por qué? Porque yo no puedo asumir la responsabilidad de alguien que no reconoce mi autoridad. Por eso ustedes hoy ven personas que antes las veían, pero ya no las ven. Y no porque sean magos, simplemente porque tienen una visión diferente, porque tomaron una elección diferente. Ay, pastor, pero yo la quería tanto. Sí, yo también. Pero cuando tú te aferras a algo que no es tu responsabilidad, vas a tener que rendir cuentas de cosas que no son tuyas. Tu obediencia es el combustible de tu autoridad. ¿Vamos bien hasta ahí? Vámonos con la siguiente, cuarta. Diga conmigo, convicción. ¿Quieres tener carácter? Necesitas convicción. La convicción es el ancla del carácter, es decir, lo que hace que tu carácter no te deje a la deriva, no te haga naufragar. Cuando el león decide atacar, no duda, lo hace con determinación total y eso se llama convicción. Y la convicción es lo único que te sostiene en medio de la adversidad. La convicción es lo único que te sostiene cuando todo se acaba. La convicción es lo único que te sostiene cuando todos te dan la espalda. Por eso la convicción opera como un ancla. Y cuando el león dice voy a atacar, ataca sin dudar. Y eso se llama convicción. Por eso cuando Dios te da una palabra y tú vas a tomar una decisión, tienes que tomarla sin dudar. Puede que venga temor, pero tu convicción está alimentada por tu fe. Tiene que ser más fuerte. Dios me dijo que esto era lo correcto, yo lo hago. Y ahí salen todas las gallinas a decirte, no alce las alas, porque te vas a alejar del gallinero. No, vienen todas las hienas a decirte, no tomes esa decisión, no renuncies a ese trabajo, no abras ese negocio, no montes ese emprendimiento, no te vayas de ese lugar, porque ¿qué dirá la tía Pepita? Vieja amargada, hipócrita, moralista. Y a ti te importa lo que diga, porque no tienes carácter. Por eso no tienes convicción para tomar decisiones. Piensa por un momentito. ¿Qué decisión sabes que tenías que tomar y has titubeado para tomarla? Piénsalo. Y te terminas convirtiendo en esas personas de las que hablaba el profeta Rafael Orozco. Promesas, promesas, solo promesas. Porque cuando tú ves de promesas, promesas, solo promesas, al final lo único que va a determinar tu vida es la duda, bendita duda, que va a acabar contigo. Tener carácter también es cantar vallenato. Hijos, necesitamos convicción. Si Dios te dio una palabra y te dijo ataca, ataca. Ve por ese negocio, ve por esa empresa, ve por esa familia, suelta esa amistad.
Cierra esa puerta. Deja de golpear eso que no se va a abrir. Sal de esa relación. Proyéctate a eso que Dios te dijo que ha preparado para ti. Pero no dudes más, porque la duda viene por la palabra del león de Judá. La duda viene por la risa de la hiena o el ladrido de los perros. ¿Aló? Vea que está a su lado. No más dudas. Déjame darte esta frase para tu Facebook. Cuando la emoción te quiere derribar, la convicción te obliga a avanzar. Ay, qué tremendo. ¿Ustedes saben cuántas veces yo he querido levantar de la cama? Sí. Porque antes que ser pastor, soy ser humano. Y para poderme parar aquí, aprobado, tengo que enfrentar pruebas que ustedes no se imaginan. Pero las pruebas que enfrento abajo son las que me aprueban para estar aquí arriba. El problema es que muchos no miran al aprobado, miran al probado. Pero no mires mis pruebas, mira mis cicatrices. Porque las cicatrices son las medallas de los que han enfrentado la guerra. En Gálatas capítulo 6, Pablo le dice a todas las hienas y a todos los perros: a partir de hoy, nadie me cause molestias, porque yo llevo sobre mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. ¿Sabe qué dice Pablo? A partir de hoy, si ustedes no van a ver que soy un hombre aprobado, no me molesten la vida, porque solamente van a ver las cicatrices de mis batallas, no las victorias que produjeron esas batallas. ¿Quieres hablar de mi pasado? No tengo problema. ¿Quieres criticarme por mis pruebas? No tengo problema. Pero solo te digo algo: sin esas pruebas no sería lo que hoy soy. No predicaría lo que hoy predico y no viviría como hoy vivo, tomado de la mano del león de la tribu de Judá. El problema no es la prueba. Vámonos a otro género. El problema no es el problema. El problema es no aprender del problema. Porque el que no aprende del problema se queda dando vueltas en el problema. Ese es el problema. Tercera de Arjona, capítulo 2. Hijos, el problema no es la prueba. El problema es no aprobar la prueba, porque el que no aprueba la prueba reprueba, y el que reprueba repite la prueba hasta que aprueba. ¿Bueno o excelente? Excelente, pero no lo entendimos, pastor. El que no aprueba la prueba, reprueba. Y el que reprueba, repite la prueba hasta que aprueba. ¿Qué prueba estás repitiendo? Por no soltar lo que tienes que soltar. Por no poner el límite que tenías que poner. Porque todavía crees en el amor, y está bien que creas en el amor, pero no en el amor de los hombres, porque el amor de los hombres es imperfecto y desde niña te ha utilizado, te ha hecho promesas y te ha pagado mal. Pero el amor del león de la tribu de Judá es perfecto y él va a cambiar tu vida y la va a guardar a ella de eso que temes que ella vuelva a vivir. Escúchame, el león de la tribu de Judá es el mejor modelo de carácter. Pero no te dice que no vas a tener pruebas. Por el contrario, te dice: en el mundo vas a tener, pero confía. Yo, tu modelo de carácter ya vencí. Y si yo vencí, tu victoria está asegurada. Pero tienes que tener identidad correcta, mentalidad correcta, autoridad correcta, la convicción correcta. Porque va a venir aflicción que va a activar tu emoción. Y en la emoción, diga conmigo, la emoción llora, chilla, patalea, se mechonea. La emoción hace que todo se quiera botar al suelo, que todo se quiera dejar atrás. Por eso yo les digo, nunca tomen decisiones en medio de la emoción. Dejen que baje la emoción, porque cuando baja la espuma de la emoción, sale a flote tu verdadera convicción. ¿Cuál es tu convicción? Porque esa convicción es la que te sostiene. Cuando muchos me dijeron: ya no hay nada que hacer, pastor, se le acabó la iglesia, yo tenía una convicción: no es mía, es de Cristo. Y yo solo tengo una convicción en medio de mis pruebas: me tengo que mantener de pie. Me tengo que mantener de pie. Me tengo que mantener de pie. Y viene golpe tras golpe, ataque tras ataque,
Pero yo solo le digo: Señor, me tengo que mantener en pie. Me tengo que mantener en pie. Mis oraciones son: Señor, dime qué tengo que hacer para mantenerme en pie. Señor, ¿a quién me tengo que acercar para mantenerme en pie? Señor, ¿de quién me tengo que alejar para mantenerme en pie? Porque las hienas insisten e insisten hasta que te tumban. Por eso no es resistir a las hienas, es alejarte de las hienas. Los perros ladran y ladran hasta que te tumban. ¿O acaso no he visto una persona corriendo de un perro que ladra, que se pega sus porrazos? Por eso necesitamos convicción. Diga conmigo: convicción. Dios permitió pruebas en tu vida no para derribarte, para formarte y proyectarte. No te sigas sintiendo víctima cuando eres guerrera. Quizás has perdido muchas batallas, por eso sigues peleando la misma batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando te mantengas de pie y veas la victoria que Él te quiere dar. Tú no tienes que caer. Él dice: cuando tus enemigos se levanten contra ti, diga conmigo, se van a levantar, delante de ti tendrán que caer. Tú no eres el que tiene que caer. Tú te tienes que mantener firme por tu convicción y ellos solitos van a caer. Bueno, excelente. Quinto, diga conmigo, confianza. Y es que la confianza es el impacto del carácter. El león camina con seguridad, no corre con miedo. Mira, a mí me impactan videos donde viene, qué sé yo, un perro y le ladra al león y el león sigue caminando como si nada. Y el perro allá, y el león. Yo he visto, vienen rinocerontes y el perro ladra, pero el rinoceronte, algo le sale al rinoceronte como para atacar al león, como si nada. Porque el león tiene confianza en quién es él y quién lo respalda. El león camina con confianza. Pero ¿cuántos de ustedes están corriendo con miedo? Y es que cuando corres con miedo significa una cosa: estás huyendo a eso que tienes que enfrentar. Dios no nos llamó a correrle a nada, nos llamó a enfrentarlo todo, a estar firmes y conocer quién es el león de la tribu de Judá que nos respalda. Pero no, corremos a llorar, corremos a buscar ayuda, corremos al banco, corremos a endeudarnos, corremos a los malos consejeros, corremos a las malas influencias, corremos a tomar decisiones emocionales, cuando deberíamos ser estar firmes y confiar en Él. Y que si Él permite que vivamos lo que estamos viviendo, es porque Él sabe que lo podemos enfrentar y algo está formando en nosotros. Y si Él sabe que lo podemos enfrentar y algo está formando en nosotros, no vamos a correr de lo que tenemos que enfrentar. Pero para eso se necesita confianza. Proverbios capítulo 28, versículo 1. El justo está confiado como un león. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¡Ay, qué tremendo! Huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. ¿Qué estás haciendo con ese problema? ¿Huyendo o enfrentando? Yo he tenido que pararme firme y enfrentar problemas, a pesar de que sé que lo puedo perder todo. Y me digo: sí, me equivoqué en esto y en esto. Asumo de lo otro, sí son inventos, pero esto sí es mi responsabilidad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué puede pasar? Yo me voy. Si te vas, que te vaya bonito. Y ojalá que se acaben tus penas. Que te digan que yo ya no existo y que conozcas pastores más buenos. ¿Qué podemos hacer? Al primer ladrido sales a correr. A la primer burla de una hiena, ¿te intimidas? No, el justo está confiado como un león, porque sabe de dónde viene su autoridad, porque sabe dónde está cimentada su identidad. Esta frase para tu Facebook: dime cómo caminas y te diré cómo vives. ¿No ha visto a alguien caminando y decir: ay, pobrecito, está triste? Porque usted lo ve caminando así. ¿Sí? ¿No? Entonces, ¿cómo camina?
Ahí yo veo a la gente y yo no les pregunto si están tristes, les pregunto si le perdió algo. Caminan así. ¿A quién representas? ¿Tú imaginas un león gacho? Un león así, todo cabizbajo, todo, los hombros ahí acurridos. ¿De dónde viene? De la iglesia. Una iglesia de corderos. Porque los corderos caminan gachos, porque saben que van para el matadero. Pero tú y yo caminamos erguidos, porque sabemos que vamos a reinar por los siglos de los siglos. Va a reinar por los siglos de los siglos. Es reino, es gobierno, es autoridad. Por eso ponle más atención a cómo caminas. Ponle más atención a cómo saludas. A veces yo saludo, pastor. Hola, pastor, ¿cómo estás? Ay, pastor, sobreviviendo. Yo, ¿cómo estarán las ovejas? Ay, pastor, como cuando usted era pobre y tenía iglesia chiquita. ¿Cómo estarán las ovejas? Esos son pastores de ovejas, no formadores de leones. Escúchame, ya tenemos que quitarnos la mentalidad de ovejas y comenzar a tener carácter de leones. Comenzar a tener carácter de leones, porque por pensar como ovejas es que les han quitado la plata en otros lugares. Es que los han utilizado para hacer crecer instituciones, pero ustedes nunca crecieron. Su propósito nunca creció. Su vida nunca se proyectó por pensar como ovejas. Pero si pensaras como león, jamás seguirías una oveja, jamás seguirías un lobo, porque lo único que puede guiar a un león es otro león. Bueno, excelente. Necesitamos entenderlo. Un amigo mío tenía un dicho que me gustaba mucho. Diga conmigo: en el saludado y en el caminado se conoce al fracasado. Te lo voy a repetir. En el saludado y en el caminado se conoce al fracasado. ¿Cómo saludas? ¿Cómo caminas? Y creemos que suena chistoso. Ay, será bien para no preocuparlo, hermanito. Sobreviviendo. En la lucha. Sí, en la misma lucha hace 8 años. Por esa falta de carácter. Yo sé que ustedes sí saludan muy bien, gracias a Dios, pastor. Bueno, tampoco es ser exagerados, ¿no? Pero ¿cómo saludas? ¿Cómo es tu carácter? ¿En quién confías? Ve al que está a su lado: yo estoy muy bien, gracias a Dios. Sexto, rápidamente, sexto, diga conmigo: expansión. Expansión, porque la expansión es la proyección del carácter. El león siempre avanza y expande su territorio. El león defiende el territorio que tiene hoy mientras se proyecta a conquistar el territorio que quiere tener mañana. Eso se llama un carácter de expansión. Tú tienes que entender que lo que no crece está enfermo. Te voy a repetir: lo que no crece está enfermo. Un cristiano que no crece está enfermo. ¿Y sabes por qué un cristiano no crece? Porque sigue llorando a su Saúl. Porque no suelta lo que tiene que soltar. Porque está esperando que otros cambien cuando el que tiene que cambiar es él. Y el problema es que si tú todavía tienes cogido de la mano una persona que no quiere avanzar, por más que tú quieras avanzar, ¿qué va a pasar? Nunca vas a avanzar. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Rogar? ¿Convencer? Soltar. Y que la convence el único que convence, que es el Espíritu Santo. ¿Me estoy haciendo entender con eso? Hay un montón de cristianos que no avanzan, pero oran muy bonito. ¿De qué te sirve orar sin avanzar? ¿De qué te sirve recitar versículos bíblicos sin avance? La iglesia es un lugar de avance, de crecimiento, de expansión. La iglesia no es un lugar para esconderte, es un lugar para proyectarte. A la cueva de Adulam se juntaron a David todos los que estaban amargados, endeudados, afligidos, en la inmunda. Pero ¿cómo salieron? Salieron los valientes de David.
a conquistar el reino que Dios le había prometido a David. Expansión, expansión. Pero la expansión es un asunto de convicción, es un asunto de confianza, es un asunto de mentalidad, es un asunto de identidad, es un asunto de autoridad. En el reino de los cielos hay un principio claro: el que no avanza termina retrocediendo. El que no avanza termina retrocediendo. Por eso, si tú tienes un marido que no avanza, vas a terminar retrocediendo. Ay, yo tengo fe de que él cambie. Dios jamás te va a decir que él va a cambiar a alguien que no quiere cambiar. ¿Cómo les quedó el ojo? Eso no es fe, eso es religiosidad. Jamás Dios le pidió a alguien que intentara cambiar a otro. Eso no era fe. La fe de Abraham no fue para cambiar la mentalidad de Sara, fue para soltar a Isaac. La fe no es abrazar con fuerza, la fe es soltar con confianza. Pero cuán engañados han estado muchos de ustedes, aferrados a personas incorrectas, trabajos incorrectos, relaciones incorrectas, hábitos incorrectos, creyendo que era fe. Oren que Dios lo cambia. Yo llevo 38 años orando y yo creo que ya casi. Y ya no le pega, no, me pega más pasito. Por favor, eso. ¿Tú crees que Dios te trajo para que vivas una vida en frustración, en depresión, en amargura? No. Pero por temor a las risas de las hienas y a los ladridos de los perros, no estás viviendo la vida que Dios quiere que tú vivas. Porque si no has soltado lo que tienes que soltar, no es por Dios, es por escucharlos a ellos. Al que está a su lado, llegó el tiempo de soltar. Déjame darte esta frase: el que no conquista termina siendo conquistado. Por eso, si tú no avanzas, otro te va a usar para su avance. El que no crece se convierte en escalón para que otros crezcan. Wow. Y yo sí quiero que otros crezcan, pero porque mi inspiración lo jala, mi modelo los jala, no porque yo sea un escalón que puedan pisotear cuantas veces quieran para ellos subir. Pero hay cristianos que se convirtieron en un peldaño más en su familia y todos los pisotean para ellos subir, pero tú sigues en la misma condición. No tiene sentido. ¿Y sabes cómo conoces un peldaño más de la iglesia? Porque está resentido y solo se queja de que los demás lo pisoteen, solo se queja de que los demás lo utilicen, solo se queja de que los demás pasen sobre él, pero sigues en la misma posición. Levántate. Pero mientras estés ahí agazapado, pues todo el mundo va a pasar por encima tuyo, porque no se van a quedar por ti. Así sigas viviendo como la víctima, así sigas culpando a todo el mundo de la vida que te tocó tan difícil. Un cristiano resentido es un peldaño más donde quiera que vaya. Por eso pasan por encima, lo pisan y lo utilizan. ¿Conoce cristianos así? Eso es falta de carácter. Eso es falta de carácter. Eso es falta de carácter. Por eso cuando yo veo a un cristiano así, yo jamás le paso por encima a nadie. Yo lo inspiro para que se levante. Yo lo invito a que se levante. Pero si no se quiere levantar, paso por un ladito y sigo avanzando. Dile al que está a su lado: o te levantas o paso por un ladito y sigo avanzando. ¿Y sabe qué dicen los peldaños cuando tú pasas por un ladito y sigues avanzando? ¿Sí ve? No me comprenden, no me valoran, yo no soy nadie para él. No, es que no quisiste ser nadie para ti, porque no le quisiste creer al único que podía hacerte alguien en esta tierra. Y sigues esperando que venga alguna hiena o algún perro a lamer el piso contigo. Así no es la iglesia. Para eso no es la iglesia. Por eso cuando yo te doy una consejería, yo te dejo que te desahogues. Ay, pastor, mi marido, mis hijos, mi tía Lucrecia, el primo Rupertino. Y cuando terminan, yo, ok, mijita, ahora hablemos de lo que tú no estás haciendo bien. No, pero es que yo venía a que usted ore para que Dios cambie al Pancracio, al Rupertino, a mis hijos, a mi abuela, a mi suegra.
Entonces Dios los puede cambiar a todos. No sé si a tu suegra, eso sí no me comprometo. Pero a todos los demás Dios los puede cambiar. Pero primero te tiene que cambiar a ti. ¿Quieres que te valoren? Yo no puedo orar para que te valoren, pero te puedo aconsejar para que te valores tú. Y cuando tú te des tu valor, te das tu lugar. Y cuando te des tu lugar, vas a poder tomar decisiones con los que nunca te van a dar tu lugar. Vamos con la otra. Ay, pastor. 7. Con este terminamos. ¿Vamos bien hasta ahí? Diga conmigo, influencia. La influencia es el galardón del carácter. ¡Wow! Un hombre con influencia es un hombre que tiene un trofeo de carácter con él. ¿Sabes por qué? Porque cuando un león ruge, el ambiente cambia. No hay un solo animal de la selva que se pueda resistir a la atención que produce el rugido de un león. Y si no me creen, vea el Rey León. Cuando un león ruge, los ambientes cambian. Pastor, pero es que el ambiente de mi casa no cambia. Y yo rujo. ¿Ruges? Pero si vive rodeada de hienas. Y ninguna hiena enseña a rugir a otro. Quizá en tu casa te ríes como hiena o ladras como otro animal. Pero no estás rugiendo como león. Porque solo un león le puede enseñar a rugir a otro león. ¡Wow! Tú hablas de acuerdo a las 5 personas más cercanas que te rodean. Eso dice la teoría psicológica del relacionamiento social. Por tanto, tú hablas por causa de la influencia de las personas más cercanas a ti. La pregunta es, ¿cómo hablas? ¿Y sabes por qué? Porque todo lo que las personas hablan alimenta tu corazón. Y de lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Por eso cuando una persona está amargada, ¿de qué se quiere rodear? ¿Cómo van a rugir? ¿Rodeados de hienas? ¿Rodeados de cocodrilos? Y tremendo cocodrilos que hay por ahí. ¿Cómo vas a rugir rodeado de tortugas? ¿Cómo vas a rugir rodeado de eso que te ha rodeado tantos años de tu vida? Yo te pregunto, ¿tú crees que al león le importa lo que opinen los demás animales cuando él se aleja de ellos? Porque el león protege su rugido, porque su rugido protege todo lo que Dios le ha entregado. El rugido es la influencia. Mira, a mí me pasan cosas muy bonitas. Y es que Dios nos ha permitido tener un ministerio de influencia. Y las personas que me conocen afuera, cuando me acompañan, de pronto, para los que no, yo soy el coach del Canal 13 y estoy todos los días en el programa de la mañana de Canal 13. Y cuando yo llegué, el gerente general me dice, Ever, tú estás encabezando la lista de contrato porque aquí tú no puedes faltar mientras yo esté. Yo, ¿por qué? Dice, porque tu influencia transformó el ambiente del canal. Y yo llego y ¿sabe cómo saluda el gerente para abajo? Bueno, excelente. Bueno, excelente. Yo salgo del programa y los camarógrafos, bueno, excelente. La señora del aseo pasa, Don Ever, bueno, excelente. Porque hay una influencia. Porque cuando el león ruge, el ambiente cambia. A veces algunos de ustedes que me acompañan, que día que estábamos en una alcaldía en Guatavita dictando una conferencia para un grupo de empresarios, gerentes de las cooperativas de allá del pueblo de Guatavita. Estaba yo en medio de la conferencia y de pronto hice una pausa, la gente estaba aplaudiendo cuando se escuchó por allá, bueno, excelente, y era el alcalde. Es cercano. Hace poco, la semana pasada, dicté una conferencia en un foro regional en Cajicá, y cuando me bajé, la alcaldesa y el esposo, pastor, bueno, excelente, excelente, pastor. Decía, qué lindos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un lugar de influencia afuera. Porque aquí adentro, pues todos somos influencia. ¿Pero de qué sirve si no somos influencia de esa puerta para afuera? Dios no nos llamó a ser lámparas de una iglesia. Dios nos llamó a ser la luz del mundo.
Y eso se llama influencia. Tu rugido tiene que cambiar tu casa. Tu rugido tiene que cambiar tu empresa. Tu rugido tiene que hacer que algo pase afuera con lo que Dios te está entregando aquí adentro. Porque lo que aquí Dios te está entregando no es bueno, es... Dele un aplauso al Señor. Y con esto termino. La última frase para tu Facebook. Por tanto, influenciar o ser influenciado es un asunto de carácter. Tu carácter o tu falta de carácter o tu debilidad de carácter es lo que determina qué tipo de personas te están influenciando. Todos tenemos que ser influenciados por alguien. Yo soy influenciado por muchas personas afuera de este lugar. Personas que tienen carácter y son temerosas de Dios. Y son influencias sobre mi vida. Gerentes de compañías, pastores, amigos, personas de servicios generales de una empresa, son influencias sobre mi vida. ¿Y sabes por qué? No por su conocimiento, su experiencia o sus títulos, por su corazón, porque de ahí mana la vida. La pregunta es, ¿quién es tu influencia? ¿Quién está influenciando tus pensamientos? ¿Quién está influenciando tus palabras? ¿Quién está influenciando tus decisiones? Eso solo refleja una cosa: cómo está tu carácter. Por eso tenemos que guardar a todos estos jóvenes hermosos, porque necesitamos forjar en ellos carácter, no religión. Carácter, para que cuando se tengan que enfrentar a lo que se tienen que enfrentar allá afuera, tengan el carácter para llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Para decir sí cuando tienen que decir sí y no cuando tienen que decir no. Pero eso solo lo van a lograr cuando tengan padres con carácter, pastores con carácter, líderes con carácter, hermanos con carácter en la iglesia. Por eso el llamado en esta mañana, hijos, es: entendamos que esto no es una religión, esto es un reino. Esto no es salir a evangelizar gente, esto es salir a transformar ambientes. Demostrar allá afuera que con lo que aprendemos y aquí adentro podemos transformar lo que está allá. El cristianismo no fue diseñado por Jesús para vivirlo en una iglesia. No. Por eso hay tantos cristianos de iglesia, pero no son cristianos fuera de la iglesia. El cristianismo fue establecido por Jesucristo para formar adentro de la iglesia el carácter que va a marcar la diferencia afuera de la iglesia. Por eso lo que Dios te trae a hacer aquí adentro es a recibir, a aprender, a dar lo mejor de ti en gratitud, pero salir por esa puerta a demostrar que sí se puede ser diferente, que sí vale la pena caminar con Jesús, que sí se pueden tomar decisiones distintas. Aunque aprende esto, ya con esto termino. Cuando tú sales por esa puerta a ser la persona correcta, te vas a encontrar con la resistencia, la oposición y la persecución de todas las personas incorrectas que hasta hoy agradabas. Pero ahí es donde tienes que tener el carácter para decidir a quién quieres agradar. Por eso el apóstol Pablo decía: si yo todavía quisiera agradar a los hombres, no podría ser siervo del león de la tribu de Judá. Inclina tu rostro por un momento ahí donde estás. Miqueas capítulo 5 versículo 8 dice el profeta: el remanente será como un león entre los animales del bosque. La iglesia será como un león entre los animales del bosque. Dios está levantando una generación de creyentes con espíritu de león. Dios está llevándonos a la dispensación de la temporada de los leones de Dios. Pero tienes que dejar la mentalidad de cordero, la mentalidad de oveja. Jesús antes de morir era cordero, pero Jesús al resucitar resucitó como león. Necesitabas ser cordero para aceptar que tenías que morir a una vida. Necesitabas la nobleza de un cordero para entender
que tenías que morir a lo que tanto daño te había causado. Pero ahora que lo has entendido, necesitas nacer a una nueva vida con un carácter de león, con mentalidad de león, con identidad de león, con autoridad de león, con convicción de león, con confianza, expansión, influencia de león. Que tu rugido muestre allá afuera lo que estás recibiendo aquí adentro. La Biblia no solamente dice que Jesús es el león de la tribu de Judá, dice algo mucho más poderoso, y es que ese león vive en nosotros, que ese león habita por la fe en nuestros corazones. Tú tienes corazón de león porque hay un león que ruge desde adentro y te dice: sí puedes, porque si crees, todo es posible. Sé que tienes miedo de soltar, pero si sueltas, todo es posible. Sé que tienes miedo de dejar de agradarlos, pero si dejas de agradarlos y me agradas a mí, todo es posible. Sé que tienes miedo de comenzar, pero si comienzas, yo te tomo de la mano y te voy a mostrar lo inimaginable. Ese mismo Cristo que venció vive dentro de ti. Por eso el Espíritu Santo en esta mañana quiere despertar el carácter de reino en el corazón de los hijos de Senda de Valientes. No importa cómo cruzaste la puerta al entrar, no importa cuán lastimada venías, no importa cuán resentido venías. El rugido del león aquí adentro te permite entender que no fuiste creada, no fuiste diseñado para vivir intimidado, para vivir escondido, para vivir juzgando a otros, criticando a otros, atacando a otros. No fuiste diseñado para estar paralizada, no fuiste diseñado para esconderte. Fuiste llamado a vivir como un hijo de Dios, a vivir bajo el modelo, en representación del león de la tribu de Judá, hasta que un día podamos estar cara a cara con el león en el cielo y decirle: vencimos, vencimos. Tuve aflicción, pero vencimos. Me juzgaron, pero vencimos. Me atacaron, pero vencimos. Cometí errores, pero siempre tus palabras retumbaban en mi mente y en mi corazón. Y confié y vencimos. Personas a las que les di lo mejor me pagaron mal, pero mis ojos estaban puestos en ti. Por eso vencimos. Vencimos. Porque el león de la tribu de Judá no solamente es grande, no solamente es poderoso, no solamente es amoroso, no solamente es misericordioso. El león de la tribu de Judá también es fiel. Y su fidelidad es grande. Su fidelidad es incomparable. Y es por su fidelidad que hoy tú estás aquí. Y es por su fidelidad que hoy tú has recibido esta palabra. Y es por su fidelidad que tus ojos no se cerrarán hasta ver cumplidas las promesas que reposan en el corazón del león que hay en ti. Por eso oro por ti en esta hora. Y declaro que sin importar la prueba que estás atravesando, hoy sales a enfrentarla. Sí, murió esa persona que amabas. Eso solo significa que se adelantó. Está allí, rindiendo cuentas ante el león de la tribu de Judá de cómo fue su carácter aquí en la tierra. Pero tú también vas a llegar a ese momento algún día. Por eso no puedes vivir de recuerdos, no puedes vivir de logros pasados, no puedes vivir de historias antiguas. Tienes que vivir tu presente con los ojos puestos en el que tiene el control de tu futuro. Y hay una sola palabra que va a mantenerte firme en la identidad, en la autoridad, en la convicción, en la confianza, en la mentalidad del carácter correcto. Y es que el león es fiel. El león es fiel.
Y nada de lo que tú hagas para servirle al león de la tribu de Judá es en vano. Y nada de lo que tú hagas para agradar al león de la tribu de Judá es en vano. Y nada de lo que tú sueltes para agradar al león de la tribu de Judá es en vano. ¿Duele? Sí, pero no es en vano. Porque el león de la tribu de Judá es fiel y su fidelidad es grande.